están? Bienvenidos de nuevo a Arena Política. Seguimos con nuestra serie de invitados presidenciables y hoy tenemos un invitado muy especial, Clarita. Así mismo es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya está con nosotros Sixto Pereira, él es senador por el Frente Guazú, actualmente es vicepresidente primero de la Cámara de Senadores y también él ya está activando en el contexto de su campaña política porque pretende ser candidato presidencial por el Frente Guazú ahora mismo. También es el referente del partido Tecoyoyá, que forma parte del Frente Guazú. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros aquí en Arena Política. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación a ñaña compartir mucha sobre la idea. Ñañeta guaraní te cobara para llevar. Pero guaraní y que estamos haciendo, oye, que la castellana y que tú cada guatatu ya el día, pai. Así, primera pregunta, senador. Eres yepoita para la cancha, ve como candidato a presidente de la República, pega la gran... ¿Y cuándo esa va a ser que la política? Yo primero de familia política, menos gremialista. Sí. Papá estudia, se anda que tú estudias. Entonces, José Mombotti, seminario para estudiar más. En la época de la dictadura, el 70 y algo. Entonces ahí pues recorrían algunos cursos, país, jesuita, cueras, de la formación cívica. Entonces ahí con esa inyección, después ya estudié medicina. Hice VTI y que trabajaba con los sindicalistas de Itaipú. Estudiaban a painaje y se y estudiar. Pero yo hago ese apetece seminario más, yo estudié 3 años. Güey. Entonces Pepe, pero que en la época de la dictadura, movimiento estudiantil antidictatorial, después hacer los seminarios por última hora como chofer, que la sindicato enseguida ni mosemos. Y después en el mundo agrario, ahí fue que ya eso es la primera experiencia, ya eso fue a nivel de lucha social por la tierra, ya por las escuelas en Cordillera, en Juan de Mena. Jaro ganar la deuda después de casi 8 años de lucha, ya post dictadura, y luego teníamos que organizar el asentamiento. Entonces organizar el asentamiento, recuperar la diversidad productiva campesina de alimentos, trabajar la línea de producción agroecológica sin químicos, ya por la agroindustria y luego trabajamos el tema de la venta de ferias y ya eso es repartir cajas por las casas. Jaro topa bebé que si no entras en la política, el modelo de gestión de Estado te patea hacia la gran producción, ganadera, sojera. Pero en la Estado, toda la campesina de Guanda y por ahí. Claro, que estamos de la política, si queremos este diseño de desarrollo, claro, el escuela agroecológica para jóvenes campesinos. Entonces, educación, producción, industria, mercado, tela circuito. Entonces dijimos, ya ponen la tema político para tratar de hacer un modelo de desarrollo en los municipios y eso que sirva como referencia nacional. Ahora, ¿y qué bebe doña Aventura? Ni un guanino de cuibre. Entonces empezamos con el tema, la metodología participativa, discutir los problemas, juntos ver qué hacer, para el programa, por el guaraní, va a hacer, senador. Y eso Moisés no, ese desastre y hace ya pude entero 20 años atrás. Se puede decir en tercer periodo parlamentario. Ajá. ¿Cuál fue tu primer cargo electivo? Yo fui concejal municipal por Movimiento Independiente en Juan de Mena. Y segundo periodo, con esa metodología participativa, empezamos mitad del segundo periodo, pero y que es más luego ya gran articulación entre movimiento campesino porque y comunidades indígenas que fueron afectados por la fumigación de los ojeros. Entonces hoy tiene problema guasuja articulación cuando eso era obispo, Gavilán, movimiento campesino, sindical y Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía. Hoy y represión violenta, 2000 procesados, pero petá, guapuetica, aru, tereré, la yapota.
Haciendo ahí la vereda enfrente. Y además le tentaron a él para ser vicepresidente de UNAC, en UNAC. Jafadula tú hoy produce supe como la cobertura de obispo para que se proyecte Fadul como escudo. Como hoy con Nicanor y vamos a pulverizar el poder judicial ahí. Entonces hoy con movilización fue un aeropuerto que estamos en claro, es más bueno. Ya escalañan de gente de confianza, entonces ahí apareció Ricardo Flecha, varios sindicalistas, artistas, Carrillo. Jaroñe por uno debatir, bueno, Yayapota Pea, muy participativo. Y eso fue que ya eso construimos Ñomonguetá Tetahuandi, para hablar de eslogan. Entonces hacer una recorrida sin ningún guaraní. Entonces, en este tema pues hay que dignificar la política. Y dignificar la política significa también que la gente recupere su autoestima, su dignidad. Entonces, depe doña Momba, ella va a ver vos servís, debe valer. Y eso fue el partido, el movimiento Tecoyoyá, y de ahí surgió la candidatura de Lugo. Muy participativo. Entonces, la Alianza Patriótica para el Cambio, Jaupalo Yapó, 3 meses, pero recorrer 60% de los municipios autogestionados, la gente sin agenda preestablecida, la gente preparaba los temas, los lugares, Moya Caruta, Moya Quetas, muy participativo. Entonces se internaliza el proyecto. A la Nemba, de ella cuarto o patas de ser la Ereón Nembaeja. Entonces fue así que se construyó. Vimos que no había condiciones organizativas para ya supe garantizar la defensa de los votos. A Pepe y con la alianza con la liberal. Ya por el acuerdo político 6 puntos, la estructura PLRA que es nacional y los votos que nosotros trabajamos y teníamos, entonces Pepe era canalizar. Entonces garantizar los votos, la defensa y la victoria. A Pepe lo güey. Jamba, ella me empeñó a entender algo muy difícil de comprender ideológicamente, senador. ¿Cómo ustedes que defienden muchísimo más la igualdad, en el espectro ideológico, era muchísimo más la libertad, esa UPA maneja, esa la ñaño entender, tajina la ya pensado otros en daisha, de otros en daisha, esa la ña gobernata oño día. Y oído cosa que Icatuaña coincide con entre la izquierda o la derecha. Sí. Casi toda esta cuestión de gestiones de tierra, vean, son reivindicaciones de la derecha, no es de la izquierda. Vale, en el estatuto agrario de que cada campesino debe tener tierra, los indígenas, cada paraguayo tiene que tener vivienda propia, salud, etcétera, varias cosas ahí en la Constitución. Sin embargo, vean, pues, entonces, por ejemplo, en la Constitución de ninguna tierra de frontera se puede entregar a empresas extranjeras o particulares. Sin embargo, de esto para la entrega de la frontera. Está totalmente violentando la Constitución. ¿Quién entregó? Y la cúpula del Partido Colorado. Y eso sirvió para sostener la dictadura. Él, por ejemplo, y tratado de tema energético. Tratado de firmar y tratado en donde se tiene que manejar equitativamente. En donde dice Naipo y deuda espuria. La libre disponibilidad de la energía para vender a terceros. Hey, pero nunca no llega, pues. Entonces, ya era como una bandera en donde coincide la izquierda con la derecha, en este caso PLRA y otro. O el tema de la reforma agraria, eso es una cuestión de la derecha, no es la izquierda. Estamos, bueno, vamos a confiscar la tierra, la casa, etc. Pues nunca nos llegamos ahí. Sí, tú ya pembapo, ya periodista más, ya pembapo, recorrer todo el país y la Alianza Patriótica para el Cambio llegó al poder, pero UPIE Jaete Aishaku no iba a la verdadera unidad, Jaupeare Jaete llegó a Fernando Lugo. Él cayó después del poder, se le sacó vía juicio político. Pe pico peña arrepentí, peña pojahuere, pe alianza o ombaeo y cora. El problema anda ahí por él. El problema es de la cúpula de los liberales. O sea que la problema, proyecto, país no interesa eso, capaz en una palabra de y son cuestiones muy personales o de su movimiento. Acuérdense cuando Lugo ya en el gobierno se añade la institución liberal, o sea que el presidente y otros pegan en la canal y no con corrientes o individualidades.
Jaja, tú la institución pero lleguen de tal cosa pues, en forma personal. Entonces no se puede, ahí la gestión de Estado no se puede manejar como un boliche. Mira, tú tan de pea. Japeati problema de cual y yo creo que ahora se refleja en la crisis profunda de la conducción o de la cúpula liberal. Se visibiliza eso. De por andu también la tiene problemas. Tiene tan pea cartista, no pea mafioso, pea tal cosa. Pero hoy bebe entre la zapa. Y yo creo que ahora digo que ¿por qué hubo el golpe? Bueno, importa la golpe si el empresario tiene ganancia récord de casi 14% que nunca tuvo en el Partido Colorado, por ejemplo. Salud pública para el pueblo, educación pública, tercera edad, inicio de recuperación de la soberanía energética, integración, mundo globalizado en 16, se en 10 años hemos vender comunista, no el mundo globalizado, ¿ves? Dentro se vive en la pluralidad y la tolerancia. ¿Sabes? O para la Guerra Fría ahí. Entonces, ¿qué hicieron estos aliados hoy? Entonces, priorizaron cosas personales o grupales. Entonces, no luego y ya hay argumentos. Después, de gracia página, o luego no penay oreje. No hay argumentos. Eso es infantilismo. Apenas y cocuri, bebé. ¿Y cómo se ve entonces la concertación ahora en ese mismo escenario? Porque no creo la meto ya te digo cambias y de aquella vez a ahora, ¿lleva? Sí. Hoy que llegó para pea problema. Esta experiencia me lleva ya es diferente. Yo creo que hay una ciudadanía que hay que darle mucho protagonismo porque habla efecto de 2 periodos de gobierno neoliberal, o sea, va a ser el neoliberalismo, utilizar el aparato del Estado para un pequeño grupo económico, con empresarios guasucuera permaná. Entonces no existía la pueblo, no existía salud pública, educación pública, vivienda, estorbo. Era la neoliberalismo peruano. Entonces en la mía con tema de concertación, ¿ve? O generar crisis profunda. Entonces la concertación es el medio para tratar de garantizar el voto transparente, participativo, que la gente decía, bola. El bola, pero para tratar de solucionar su problema interno del PLRA. Porque ni Catuy o yo que la dirigente Pepe, y petit presidente institucional que anda de todos los partidos, cada uno y corriente, Llano y Grupo, Busarqui, Dionisio, Efraín, Paco Bá, etc. Entonces no hay una institucionalidad y difícil. Entonces, ¿qué hay? Ya no se cata la equipo, ¿no? Efraín y socio, otro. Entonces, hoy con la competencia. Entonces, para solucionar su tema interno. Sin embargo, Orero es, como fue el gobierno de la Alianza de 2008, le ponía alianza, güey. Entonces, nosotros hemos planteado, bueno, Coaorero se apecha al país, Japecha ya para salir de esta profunda crisis social, económica, ambiental, política. Upeña y está la chapa, pero de reconocimiento mutuo. Hay una cuestión, es un tema de cómo se está queriendo plantear ahora desde lo que defienden la concertación. Orero con propuesta. Orero se apecha al país, ya está unión 10. Si coincidimos y luego ver los puntos de acuerdo. ¿Qué se puede hacer con la derecha o con la izquierda? Ella definita dentro del Frente Guazú la pene candidato o pene candidata, porque Esperanza Martínez ya activa políticamente y también quiere ser candidata a presidenta. Orela es como una cuestión sustantiva, como una cuestión cualitativa, que acá hay que haber. Oreo definita en un debate entre varias, Frente Guazú es composición de varias fuerzas políticas. Entonces, Pepero debatita, Jaro Mañata, bueno, todos tienen derecho constitucional para ser candidato o candidata, pero la izquierda y Eugenio tiene que marcar una diferencia cualitativa. ¿Y qué significa eso? Significa que, bueno, acá Nilsa, que tiene, o sea, Ñayero Viaje tiene capacidad para defender, buen perfil. Entonces, bueno, tiene que primar sobre los intereses personales. Entonces, Orero no está a nivel, pero discutita para tratar de definir, creo que el 24 de este mes ya vamos a tener una candidatura única del Frente Guazú o del Bloque Progresista o de izquierda.
pero no como una cuestión de lo que siempre se hace en los partidos tradicionales, todo el mundo y cosecha, hay que tener interna, ¿ves? Entonces eso ya es una cosa muy personal, ya no es un proyecto. Entonces ahora es muy una cuestión por la profunda crisis. Primero ya coincidía si tenemos la misma lectura de la crisis. Segundo, qué hacer frente a esa crisis, que hablan de proyectos. Pedimos estar la figura. Entonces, pear la obrero se cae. Y hay tiempo, si hay voluntad política para una alianza, hay tiempo suficiente. Ahora, ni que tú, hay que ir los concertacionistas, yunte macuave, pearlo ya, pues, no conseguimos ahí. Sin el frente o sin la izquierda, nadie gana acá las elecciones. Ahora, bueno, y Coti candidato 60% aún creíble en nuestro país, que es Lugo, es presidente. Bueno, y en más de 160 municipios, ya casi 10 años de experiencia, 7 parlamentarios, concejales, estructura organizacional y vaqueanos. Y son votos conscientes, no son votos prebendarios, cure yo guata plata. Entonces, en DECO, Pepe, que hay un piso de 200, 300 mil votos apeados determinados en las elecciones. No hay polio ganadores. A Pepe me achité la peseta y no yo a Pepe porque ahora Pepe Clarita han dicho entrevista más esta página lleva y también los que quieren ser candidatos del Partido Liberal. Entonces, ¿cuál es ella? Orengo la ore votos esta vea y ya pute becuera. Entonces, parece ser que dan por hecho de que cuenan a la figura presidencial, a Pepe Yuta y ella se llamó para pendeja. Me dan este ejemplo de o Manola y argumento. Mesa directiva del Congreso en el otro periodo habíamos discutido Jacarte o colocase, creo que a Gómez Belangeri como candidato de Cartes. Jaorero estaban los votos 22-22. A 23 en Robert Acevedo. Que es el cuero con Tama y en cuero hija. Entonces Roberto Niro Ñimunguetá, ahora eso es ofrecen de la presidencia del Congreso. Un voto lo determina, un voto define el partido. Entonces 1 millón de votos de conja de cuera, usted no determináis, P300 o P400 o P500 determináis en la voto, la elección. Pero... Entonces, PEAPE cuento de que nadie niega que la estructura liberal es más fuerte, pero PEA no determináis con elección. Ajá. Pero hay coteo o Exactamente, obrero es un paso de cuera, porque y sobre yo digo en las por concertación de Peñuela, porque Peñuela en la concertación, ya por jugar al partido colorado. Mira recursos y ti. Algo bueno es argumento de guapeño mongueta, buena ñaña mongueta y nenendina. Luego, entender la política es probablemente mucho más profundo porque venimos del sentir del problema real. Ahora lo lleve a una cuestión política, no hay intereses personales ni económicos. Si otro periodo más ir al Parlamento, pero si no ir al Parlamento, pues acá cual no está otro pase, terrateniente, hay empresas, hay que política por una cuestión de servicio, por querer transformar este país. Entonces, ahora en día, a nivel, ahora en día, ahorita la Peyapota juega al Partido Colorado, porque son, sí, cuejeoico, Parlamento. Orero no se debe endeudar al país, hipotecar económicamente. Segundo, claro, que el Estado debe intervenir ante un problema nacional de consumo de combustible. Que es un problema nacional, pero UAB, moto y trabajo, y estudio, etcétera. Ya hasta el más grande, la más grande maquinaria. Entonces, hay problemas con el tema de combustible. ¿Quién definió para que ya eso intervenga de vuelta el Estado y que no se endeude el país? Son la gente movilizada en la calle, pese se guste o no, ñaí de acuerdo, no ñaí. 60 lugares de foco de movilización hoy. Japean lo determinado y cojan jacueje, lo yiyapoa. ¿Quién facilitó para que se derogue esa ley? La entrega, en este caso, de la endeudar al país para subsidiar al sector privado. A unos cuantos liberales, pues ella esa. Entonces, ¿qué se juega? Y se juega cuestiones más personales, jugando en cuestiones de sus intereses sectoriales. Entonces, pues ya tu pecala parlamentario interés viene, y la de esto para hablando de cosas y nada, entonces, de esto para cada uno viene a defender sus intereses. Vale la pena en posición al respecto, senador.
fondo de estabilización pea pico y subsidiara entonces Petropar pende según la pende óptica pe porque cuando ya incluía ahí a los emblemas privados pe proyecto pe jure como a media sanción. Y hay que entender, primero para clarificar el concepto, la concepción del subsidio. Subsidio es necesario, no es un fin. O sea, no hay subsidio crónico permanente. Entonces, de la subsidio cuando hay problemas climatológicos, por ejemplo, en el campo. Con vuelta a ver, 80% de la producción extensiva de soja o ganadería o la agricultura campesina, indígena, oñejundí. Entonces, el Estado tiene que subsidiar eso en los momentos de crisis. Entonces, pero no como fin. Claro, es que el país no puede endeudarse de vuelta. Aunque sea problema nacional el tema del consumo de combustible, puede redireccionar recursos disponibles de Itaipú, Yacyretá o de otros, o evitar gastos superfluos, mío llega hasta pareía. Y luego que el Estado de vuelta garantice como problema nacional, garantice a la población, al país. Entonces, el Estado ya se hizo responsable en la regulación del tema combustible. ¿Cómo es, Guri? En el gobierno de Lugo se pronosticó de que se iba a desabastecer 3 meses mejor allí en Lugo. Sí. ¿Y quién ayudó para que no sucediera eso? A Venezuela ya poco en la producción. Inclusive se ofreció a comprar productos de carne, soja, etcétera, a cambio del combustible. Y luego también se veía de cómo se podría ya eso es negociar y hacer quita de la deuda PDVSA Petropar, por ejemplo. Ahora, eso se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que trabajó acá, por ejemplo? Cartel ya o eliminar, o liberalizar y dejó al arbitrio de la empresa privada. Entonces, reducía a la mínima expresión en la empresa estatal. Entonces, Petropar, uno más del montón. Entonces, en la mía, bueno, me garantía a la empresa privada. Sin embargo, como problema nacional, el Estado debe asumir y responsabilizarse del consumo, no solamente de combustible, tema agua, tema energía, tema, no sé, comunicación, a la empresa privada, porque la empresa privada es igual a lucro, es igual a ganancia. Cuando hay sin yanga, no hay libro que sin yanga. Entonces, de ahí que el Estado garantice, por ejemplo, tema de energía o agua. O mi hermano privada, comunidad indígena en el Chaco, 100. Como ellos han invertido, pero ya tu hoy la indígena, como ellos han invertido, no ganamos de ver. Entonces el Estado, de lo que ya eso saca del cobro que se hace diferenciado, puede ya eso desarrollar esa política pública. Ya, la tema. Entonces hay cosas básicas, elementales de servicio para la ciudadanía, no puede estar en mano privada. Entonces, ¿qué hizo Cartes? A Cartes la olla para derogar esa ley, ya el arbitrio de la empresa privada. Y nosotros lo que planteamos, no endeudar ahora, redireccionar sin hipotecar, en este caso, al país. Y, por otro lado, que el Estado de vuelta quite a la intermediación en el tema de la compra de combustible. Entonces, peamos los mujeres, entonces el tema flete. ¿Qué es lo que hicimos? Petropar ya directamente compra de Argentina, puede comprar gas de Bolivia, puede, si levanta el bloqueo a Venezuela, añade con anti-beneficio de la Gran 7. Entonces hay cuestiones que dentro de una visión de Estado, ni Carter ni Mario Aldo tienen la misma posición en términos de política económica, política exterior, política asistencial. Igual güey. Uno y tú, yo joder, otra cosa, página. Entonces, son responsables de esta situación de crisis profunda que vive el país. Y hablando de los dos líderes de esos movimientos, Ayepa Cartes y Mario Abdo, o Velázquez, ahora en este momento, de repente, entre los liberales y ustedes, antes na peime de acuerdo. Vemos al final na peime de acuerdo. Finalmente va a suceder de que se va a provocar una división por el lado de esa intención de concertación. Entonces, cuando hagan la oye, no entendéis la concertación guacuea, entonces o gana yeuta sí o sí la partido colorado a la candidato. Por eso es que en este caso, en el caso del bloque progresista o de izquierda, es que acá
los partidos tradicionales, las dirigencias deben entender que nosotros existimos. Japeado reconocer. Orero jugás una cuestión de construir un proyecto. Orero no hay cosa que inventar. En el 2008 ya hicimos varios. O sea, tema de salud pública, educación, tema de defender la energía, integrarse sin poner condicionamiento político ideológico. PAP bandera ante con la Japón. A ver, otro partido debe reconocer que esta es una fuerza política importante. PAP reconocimiento, no, una cosa de Mombose, porque ahora con marcada diferencia en términos de modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo debe ser nacional sobre nuestros intereses, que involucre y visibilice a todos los actores socioeconómicos. Segundo, Ñandeya Echana, que en este caso también que los partidos tradicionales deben respetar ese proceso. Ahora tiene que ser mucho más soberano el modelo de gestión de Estado. ¿Qué significa soberano? Anina otro ocagio o dictaña de ella yapona. Ya de constitución BGI, no injerencia, autodeterminación. Apenas ya respeta acá. Ni de la izquierda ni de la derecha, más ni que tú imponer de cosas. Aunque nosotros tengamos afinidad con otro gobierno o con otro partido. Ni a tu coloca. Tiene que ser respetando nuestra. Y entonces, para eso está la Constitución, pues el contrato social para convivir entre paraguayos y paraguayas. Entonces, 23 ya ganaron, pero seguro. Pero que tiene que haber ese reconocimiento. Y yo creo que la presión popular liberal, de 80-90%, ojalá sea presionada a los que están generando crisis dentro de su cúpula. Porque APP, Bobo y mi partido ya antes lo generaba la crisis. El pueblo pobre liberal y llevinda, joga, y salud, y educación. Hoy coponace. A ver, la dirigente y ahí llegó, pero respondían. Pero generar la política. Y estos no son representativos, vamos a pobre. Entonces, creo que así como fue para las elecciones nacionales pasadas, yo creo que lo mismo se va a ir dando. Pero reitero y repito de que tiene que haber visibilidad y reconocimiento mutuo. Vea la boicota. Boicota, tarde o temprano, porque oye, generaba la crisis cuando va a aparecer otro, Euclides. Euclides no es ahí partido tradicional, ni lanza seina ya, o anunciar que ni lanza taja. Pero tampoco le pueden someter en este caso ninguno de los partidos, va a generar su propia fuerza. Entonces, tarde o temprano, pues, vea Nicatuije, porque yo tengo la fuerza más importante, nadie conoce, pero no es determinante para una victoria electoral. Permisión determinar y no definir. Pemba ella pejecha al Partido Colorado, a los candidatos, Juan Goreco, Jacuaramoco y candidato Imbarete y Agina, Hugo Velázquez, a Santi Peña, echan de ella desde el otro lado a los dos candidatos. Y acudirle por los resultados tenés que evaluarle. Y los dos responden a lo mismo, no hay. Puede ser Hugo una cara diferente que Santi Peña mitad y Roafino, pero la política económica es igual. El modelo de asistencial de atender a la población mayoritaria es igual. El modelo autoritario no abierto en las reglas democráticas de relacionamiento internacional es igual. Entonces, cualquiera o ganar es el mismo, o sea, no hay grandes diferencias. Y fácil te digo, pues había sido ahí contrario, un baite o me dejan un subsidio a la empresa privada. O vaya a con músico en el mismo, en coro o ya pues y toda la te empezó allí el parlamento de mañana la voto y ya cuando hay intereses de no tributar los grandes grupos económicos, política social, no sé, propia son intereses iguales, pero trapuja música original. Entonces yo creo que en el caso del Partido Colorado es lo mismo. Habrá algunas diferencias, algunos matices, pero no hay una diferencia sustantiva. Inclusive mañana con la idoctrina es socialdemócrata. Defender la agenda, por ejemplo, el caso de en manos de la empresa estatal tiene que estar los servicios, garantizarse los servicios básicos para la población. Entonces ahí ya está estatuto del Partido Colorado. Pero ni la onda hoy. O sea, ni Peteín, y Colorado, todos son neoliberales.
Fernando Lugo, ¿cómo queda? Hay que oña presentar para senador. Fernando Lugo fue víctima de esta voracidad personal o individual, porque ese fue una experiencia importante de gestión de Estado, incluyente para todo y para todas. Jao abortágico y para el proceso. Y ahora la pueblo sufrir la consecuencia. Él no tiene impedimento jurídico para ser candidato, por eso es senador. Candidato a presidente o senaduría es el mismo requisito. No hay diferencia, pero esa cuestión de mendicidad, o ya de que antepone intereses personales, luego si no vean ni hubiera llegado hasta la elección, pues Colorado liberal, en de juego de funcionariado, luego tiempo de policía militar, 40% de ajuste, nos desprecarizó todo el funcionariado público, uno llega queja, y esos son gestos políticos de un estadista. A Lugo continúa también. Andrés Mañado, Lugo es presidente del Congreso, pues ya con alguna movida en la línea de sucesión, está para ser presidente, nadie puede impedir. La Constitución es muy clara. Lo que tiene impedimento son los presidentes que terminaron su periodo. Es así la nicatuya, es senador vitalicio. Ya la Constitución Nacional. Senador, tu mensaje final a Cámara, Aresambutete, mañana la ñane compatriota paraguayos a paraguaya. Pero hasa asía, o yoayú, ja oño moinoa, PTI, Jacob Ponavercao, algo boliviano en la búsqueda del buen vivir. Vea, ante todo, como paraguayo y paraguaya, hablemos sobre nuestro problema, ya sea qué propuesta tenemos y luego busquemos la victoria para que pueda ya eso desarrollarse una política del Estado para todos y para todas. De esta manera estamos cerrando esta edición de Arena Política. Pueden también realizar sus comentarios abajo con respecto al contexto actual que se vive en nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta nuestra próxima edición.